Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este tercer encuentro de nuestro curso de elaboración de tesis y documentos científicos con látex. Este curso lo dictamos, este curso se dicta como parte de la diplomatura en diseño y desarrollo de la investigación científica en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Misiones. Retomando nuestra clase anterior, veremos entonces algunos conceptos que habíamos desarrollado anteriormente para refrescar un poco la memoria y continuar luego con lo que va a ser la explicación de la clase de hoy. Vemos algunos temas que habíamos visto en las clases anteriores, particularmente recalcar que desarrollar un libro de tesis en látex implica un cambio de paradigma y esto nos lleva a que tenemos que pensar de una forma distinta a lo que estamos acostumbrados en nuestra zona de confort cuando escribimos en un procesador de texto. Lo que nos vamos a encontrar es con una interfaz distinta y que tenemos que repensar la forma en que se construye un libro y no un documento como una monografía. Dijimos que vamos a comenzar directamente con los primeros pasos en látex, tratando de no tratar de explicarlo como si fuese un lenguaje de programación, como lo encaran la mayoría de los libros, sino comenzando con los conceptos básicos y posteriormente avanzar a la construcción de nuestro libro. Una de las cosas importantes a considerar cuando estamos construyendo nuestro proyecto en látex es que hay muchas formas de llegar a la misma solución, lo cual implica de que cada persona, cada desarrollador, cada editor puede encarar un camino distinto para poder llegar al mismo objetivo. Esto quiere decir de que puedo obtener caminos fáciles, otros más complejos, algunos simplificados. El objeto es llegar a la construcción de mi libro de tesis y vamos nosotros, en base a lo que pueda compartirles, simplificar el proceso y hacer la construcción de su libro de tesis lo más fácil y liviano posible. Esto implica de que cada autor tiene sus caminos, sus pasos y recomendaciones para la construcción del libro. A lo largo del tiempo yo he ido modificando y editando y reconstruyendo todo lo que es el proceso de la construcción del libro. Por eso les quiero compartir en este documento que está en la biblioteca de archivos que les compartí, este resumen, este pequeño librito en el cual yo explico la metodología que utilizo para la construcción de tesis. Si bien esto no es una regla general, es el camino que yo encontré que me pareció más fácil para explicarlo de la forma en que ustedes pueden llegar a construir su libro de tesis. Lo que hay que tener presente desde un comienzo es que tengo que pensar de que mi libro de tesis no es una monografía y no es un documento. Tengo que pensarlo como una serie de partes que se van a ensamblar en un momento para la construcción del libro final. Por eso hago siempre esta analogía en que mi tesis es un rompecabezas, donde cada pieza es un objeto y un elemento que yo voy a ir trabajando para que encaje en el proyecto final y termine en la construcción de mi libro. De esta manera, se simplifica mucho el proceso de construcción del libro en el sentido de que yo le voy a dedicar el tiempo a cada una de las piezas según mi estado mental, mi estado emocional en determinado momento. ¿Qué quiere decir? Que mi mente no está de la misma forma todos los días, no está en la misma situación todos los días. Hay días que estoy más propenso a escribir todo lo que tiene que ver con lo conceptual, otros días estaré más creativo para armar las imágenes, otro día estaré más analítico para construir las tablas y analizar los resultados, de tal manera que la posibilidad de trabajar
en forma desensamblada en cada una de las partes, me facilita a mí avanzar y trabajar en la parte que yo me siento más cómodo ese día para poder desarrollarla. Y finalmente, el compilador de LaTeX será el encargado del ensamblaje final de mi libro de tesis. Por eso siempre recalco de que si la desarmamos, si yo la pienso a mi tesis como un conjunto de piezas del rompecabezas que al final van a ser ensambladas por el compilador, es más fácil encarar el proyecto y dedicarle el tiempo según mi estado mental y emocional del momento en que quiero sentarme a escribir alguna de las partes que componen la tesis y no pensarlo como algo que es secuencial donde voy desarrollando capítulo a capítulo y que debo estar concentrado en uno de los capítulos que estoy escribiendo sin tener que pasar al siguiente, dependiendo de cómo yo quiera escribir en ese momento. Por eso, insistimos en que es mucho más productivo si yo veo a mi tesis como si fuesen pequeñas piezas de un rompecabezas que luego las voy a ir ensamblando y de esto se va a encargar del compilador de LaTeX, que se va a asegurar de que todas las partes se encajen correctamente. Si eventualmente hay algún error, me las va a indicar para que los pueda corregir y así poder construir mi libro de tesis final. Partiendo entonces del hecho de que yo voy a separar mi documento en pequeñas piezas, tengo que empezar a mirarlo de esta forma. Todos estos bloques son una parte de mi archivo, son las distintas partes que lo componen, son los capítulos, son las tablas, son las imágenes, las fórmulas, etcétera, que yo mentalmente las voy a ir ensamblando y después el compilador se va a encargar de integrar todo esto. Y la ventaja de hacerlo así es que depende de las modificaciones que yo incluya en la estructura del documento, el compilador se va a encargar de hacer todos los cálculos referidos a la numeración de las páginas, la numeración de los capítulos, la numeración secuencial de las distintas figuras o imágenes de las tablas, etcétera, a los efectos de que si yo cambio de lugar cualquier elemento dentro de mi proyecto, el compilador se va a tener que encargar de volver a recalcular todos estos índices y mantenerlos ordenados. Para comprender cuál es la lógica entonces de la estructura, vamos a verlo en este pequeño esquema. Yo voy a tener un documento maestro, al cual en este caso le voy a llamar la tesis, y a partir de ese documento maestro voy a ir integrando los distintos elementos que componen todo mi libro. Decimos que ese documento maestro funciona como una especie de receta que va llamando a los distintos ingredientes y los va incorporando en una secuencia lógica que es la que termina después en la construcción del libro. Entonces, voy a tener un documento maestro al cual le voy a llamar la tesis, y después, como yo lo había pensado en una forma estructurada o desensamblada, cada una de las partes van a ser otros documentos separados, como por ejemplo los capítulos, como la introducción, el marco teórico, una portada, una carpeta donde voy a colocar las imágenes, la gestión de la bibliografía aparte, y un archivo en particular al cual vamos a llamar el preámbulo, que es el que contiene toda la definición que controla al documento principal o la tesis. Así que, viéndolo de esta manera, entonces, vuelvo a repetir, voy a tener un documento principal, que le voy a llamar la tesis, al cual se van a ir ensamblando los otros elementos o los otros documentos que componen todo mi libro. Desde un punto de vista más directo, más cercano a lo que será la lógica de nuestra construcción, entonces yo voy a tener un documento principal, a ese documento le voy a llamar tesis.txt, y dentro de este documento, que va a ser una especie de receta con instrucciones de cómo se tiene que armar la lógica del libro. A este documento lo voy a ir invocando con dos comandos, que uno es el comando input, que mencionamos en la clase anterior, y otro comando que se llama include.
La diferencia entre utilizar uno u otro comando es que el comando input lee tal cual como está el archivo al cual estoy invocando. En este caso voy a hacer un input del preámbulo y no hace nada. En cambio, el comando include inserta una página en blanco antes y después y separa la lógica de la construcción de los capítulos. Por eso utilizamos entonces los capítulos, los llamamos con el comando include. Dentro de los capítulos tiene que haber un comando que se llama chapter, y dentro de ese comando entre llaves el nombre que va a tener ese capítulo en particular. Va a ocurrir entonces que en cada capítulo voy a contener imágenes que pueden formar parte o no. Esas van a estar invocadas desde cada uno de los archivos y las voy a traer desde la carpeta imágenes que creé en su momento cuando estaba armando la estructura. Y la bibliografía que yo estoy gestionando a través de alguno de estos gestores, como por ejemplo recomendábamos utilizar Zotero, las voy a guardar en un archivo que se va a llamar bibliografía.bib, que esta es mi base de datos bibliográfica, que al final la voy a llamar con el comando print bibliography y le voy a decir el nombre del archivo que contiene la bibliografía para que ensamble todo dentro del documento de la tesis. Resumiendo entonces, voy a tener un documento principal, que es la receta con la cual yo construyo mi libro. Voy a tener un archivo con el preámbulo, con todas las definiciones que controlan la lógica y la configuración del documento y el libro. Varios archivos de capítulos, cada capítulo con su nombre. Ese archivo tiene que contener un comando chapter con el nombre del capítulo, y estos archivos pueden invocar a las imágenes que están en la carpeta que creamos adrede para esta situación. Y la bibliografía, que es una base de datos, esto también es un archivo creada o con Zotero, o hasta se puede hacer directamente con un blog de nota porque es un archivo de texto, o directamente desde dentro del mismo editor de LaTeX. Al final la voy a llamar con el comando print bibliography y termino ensamblando todo el archivo. Lo que voy a ver va a ser algo más o menos así. Esta sería la forma en que yo voy a ver mi proyecto. Cuando yo abro el proyecto que les voy a compartir, ustedes van a ver algo así como esto. ¿Qué quiere decir? De este lado, en el árbol de directorios, van a estar todos los archivos que forman parte de mi libro. Particularmente acá estoy seleccionando el archivo tesis.txt, y los demás capítulos están separados en cada uno de estos archivos individuales que llevan el nombre del capítulo o eventualmente su contenido. En la parte central está el contenido del archivo tesis.txt con la estructura lógica de cómo se crea la estructura del libro. ¿Qué es lo primero que se carga dentro del archivo tesis.txt? Carga el preámbulo. Esto es la configuración inicial con todos los parámetros. Es un archivo muy largo y complejo que ya tiene una gran cantidad de definiciones, pero simplemente lo carga y no ejecuta, no hace nada después de cargarlo. Todo documento principal tiene que comenzar con el comando begin document, y después voy llamando a otros archivos como por ejemplo la portada, la licencia, y vamos a ver más adelante cómo cargo los distintos comandos. Mientras yo estoy editando el documento, voy a tener una pantalla de previsualización de cómo se ve el archivo PDF a medida que yo lo estoy construyendo. Y si necesito volver a modificar o quiero ver las modificaciones que realicé, tengo el botón aquí de recompilar, a los efectos de forzar a que el compilador vuelva a cargar todos los archivos que forman parte del proyecto y me los muestre aquí. Si eventualmente quisiera descargar
esta tesis para poder editarla, para poder mandarla, compartirla. Esta flechita que está acá con una barrita abajo es la herramienta que me permite descargar el PDF que se generó en esta ventana de compilación. Después veremos paso a paso cómo ejecutamos todas estas opciones. Bien, ese proyecto, el proyecto y mi documento principal necesita mínimamente 3 comandos. El primer comando le indica qué clase de documento estoy creando. En este caso, como estoy creando un libro de tesis, la clase que voy a crear se llama book. Y el documento principal debe contener 2 comandos, el begin y el end. Y entre estos 2 comandos se desarrolla toda la llamada de la estructura o el cuerpo de la tesis. Fíjense que aquí el preámbulo forma parte del documento principal. Por eso decía, no hay una sola forma de hacer las cosas. Puedo hacerla de distintas maneras, pero poner el preámbulo dentro del documento principal lo que hace es que yo tenga toda una lista de definiciones muy extensa, que tengo que pasarlas hasta encontrar dónde comienza mi documento principal. Por eso, una recomendación muy útil es quitar el preámbulo, llevarlo a un archivo separado y al comienzo de mi documento principal hacer un input del preámbulo para que lo cargue. De esta manera, yo no veo el contenido del preámbulo, sino que veo simplemente el contenido de mi archivo, mi documento principal, que es mi tesis. Lo que tengo que pensar respecto al preámbulo es como una gran caja de herramientas. Esa caja de herramientas me permite a mí modificar muchas cosas acerca de la forma y el comportamiento de mi libro. Particularmente aquí se definen, por ejemplo, los márgenes del libro, cuál va a ser el margen superior, el inferior, derecho, izquierdo, la tipografía que se va a utilizar, qué formato de bibliografía voy a utilizar, si voy a hacer un formato numérico, formato APA, y así otras definiciones que cómo se van a ver los encabezados, los pies de página, los comienzos de capítulos, etcétera, etcétera. Todo lo que afecta a la estética y al comportamiento de mi documento principal va a estar adentro de este archivo preámbulo. Si yo quiero modificar entonces los márgenes o alguna otra característica del documento, tendré que ir a mirar en qué sección de ese archivo están y hacer las modificaciones que correspondan. Bien, ¿cómo hago para ensamblar todo de vuelta o construir mi libro una vez que ya tengo armados las distintas partes? Vuelvo a insistir, hay un documento principal al cual le voy a llamar tesis.txt y a este documento le voy a importar o a incluir las distintas partes. En el caso del preámbulo, se importa, porque simplemente se carga el contenido y no se hace nada. Lo mismo ocurre con la portada, con las páginas preliminares, y cuando tengo que trabajar con los capítulos, voy a utilizar el comando include, y entre llaves el nombre del archivo que quiero incluir. O sea que voy a tener muchos include, un solo input del preámbulo, pero muchos include porque dependerá de la cantidad de capítulos que desarrolle en mi tesis. Y finalmente, la bibliografía que está en un archivo, que es una base de datos llamada biblio.txt, la importa un comando que se llama print bibliography al final del documento principal. Bien, vamos a analizar y ver entonces en detalle qué hay en cada uno de estos distintos archivos para poder construir este documento de libro de tesis. Lo que tienen que hacer, y yo les pediría, yo les voy a guiar, les voy a mostrar cómo, qué hay en cada uno de los elementos, pero vuelvo a decir, esta no va a ser una clase guiada, porque si ustedes se me pierden mirando o yéndose solos por los distintos archivos que componen el capítulo, nos vamos a perder
yo no estoy viendo lo que ustedes eventualmente van a estar experimentando, por lo tanto, yo les sugeriría que lo que dice en esta presentación de ir a esa dirección en internet que se llama bit.ly/tesis de Japa, y hay que tener presente las mayúsculas y las minúsculas. Cuando ustedes vayan a esa dirección, les va a abrir la plataforma Overleaf y les va a cargar directamente el proyecto de tesis que le estaba mencionando. Lo que tienen que hacer cuando vayan a esta plataforma de Overleaf y abran el proyecto de la tesis, ustedes lo van a abrir en modo de lectura. ¿Qué quiere decir? De que no van a poder modificar su contenido, para lo cual tienen que hacer una copia local de su proyecto de tesis. Para hacer eso, lo que tienen que hacer es dirigirse al menú File o Archivo que está en la plataforma y seleccionar la opción Hacer una copia. De esta manera, el sistema lo que va a hacer es crear una copia local que ustedes sí pueden editar posteriormente. Entonces, cuando le den la opción de crear una copia, les va a decir copiar el proyecto y acá, fíjense que dice esto es una copia, por lo tanto, acá ustedes colocan el nombre de su tesis. Borran esto y colocan el nombre de su tesis. Una vez que logran hacer esto, le pulsan el botón copiar y a partir de ahí en su lista de proyectos va a aparecer el mismo proyecto con otro nombre, pero a diferencia es que en este ustedes sí pueden editarlo, lo pueden modificar y es acá donde se van a dirigir posteriormente para trabajar con su proyecto de tesis. Lo que estamos viendo es el archivo tesis.txt. A mi derecha tengo el resultado de la compilación y en el centro el contenido del archivo. Lo que voy a ver línea por línea es que al principio lo primero que hago es cargo el proyecto, el preámbulo. El preámbulo es un archivo muy largo, muy complejo, con una gran cantidad de definiciones que modifican la configuración de mi archivo. Es que hay que tener cuidado de manejarlo porque cometer un error en alguna configuración o en algún comando mal escrito en el preámbulo va a causar de que mi tesis no compile más. Así que hay que tener mucha precaución en modificar este archivo y tener presente que si por algún motivo no compila, hay que volver aquí y volver a corregir. ¿Qué es lo que voy a encontrar en el preámbulo? Lo que hago es lo selecciono aquí, lo voy a mirar. El primer comando, como vimos en la presentación, es un comando que le indica la clase de documento que voy a trabajar. En este caso le digo document class y el tipo de clase que voy a crear va a ser un libro. Y además algunas consideraciones que son parámetros que definen a este libro en particular. En este caso le estoy diciendo que quiero una versión final, no borrador, que tiene una página de título, que puede estar, el libro está diseñado para ser impreso en ambas caras, no una sola cara, o sea, de las dos caras del papel, en una sola columna, que el idioma en el cual está escrito es español, que el tamaño del papel es A4, de que la tipografía va a ser general en 12 puntos y que la forma de cita va a ser formato APA. Además, voy a utilizar una herramienta de acrónimos para poder colocar todo lo que tiene que ver con las abreviaturas. A continuación cargo una serie de paquetes que manejan lo que tiene que ver la tipografía matemática, la posibilidad de utilizar un epígrafe, la posibilidad de utilizar iconos académicos y otros iconos como pequeños dibujitos,
utilizo un paquete que me permite manejar o modificar el ancho del papel A4. Acá en la opción geometría, uso el paquete geometría y en la geometría defino que voy a utilizar tamaño de papel A4, que los márgenes son a la izquierda 3,5, a la derecha 2, arriba 2,5 y abajo 2,5. Si por algún motivo las condiciones o los requisitos de que establezcan la dirección de carrera modifican estos parámetros, simplemente le cambio estos números y con estos números ya cambio toda la definición de espaciado de mi documento. Esta, como verán, sigue, tiene una gran cantidad. Utiliza el paquete BibLatex para la bibliografía. Entonces, llamo aquí el paquete UsePackage y le digo al BibLatex que mi archivo de bibliografía se va a llamar bibliografía.bib y algunos parámetros como por ejemplo que el estilo de cita va a ser APA, el formato en que se va a presentar va a ser autor y año, que va a estar ordenado por nombre, año y texto, que además va a tener hiperreferencias de ida y vuelta a los efectos de que yo pueda crear un hipervínculo en cada una de las definiciones y así sucesivamente. Y esto sigue y sigue con un montón de características en la cual puedo agregar una página de anexos como los apéndices, las configuraciones de las listas, de las tablas, etcétera, etcétera. Así que es bastante compleja. Y este archivo es el resultante de mirar y aprender y corregir y amplificar a los efectos de que este libro aparezca en la forma en que yo lo quiero ver aquí a mi derecha. O sea que se puede modificar, se puede ampliar y la idea es que ustedes van a obtener esta presentación a partir de esta configuración, que eventualmente casi no se modifica, no la deberían modificar, salvo que tenga que tocar algunas cuestiones con respecto al margen o alguna cosa en particular. Así que vuelvo a mi documento principal, que es la tesis. Ya vimos la definición de lo que era cargar el preámbulo. Como todo documento LaTeX documento principal de LaTeX tiene que tener un comando begin document y a partir de acá entonces comienzo a cargar todo lo que va a ser la estructura de mi libro. Lo primero que aparece es un input y un archivo que se llama portada. ¿Qué quiere decir? Este input portada lo que va a hacer es crear esto que está al principio, o sea, esta portada que está aquí. En este archivo portada está la definición de esta que sería la tapa de mi documento. Así que si me voy a mirar a la portada.txt, voy a encontrar una serie de comandos que lo que hacen es limpia la página. Esta página no tiene encabezados ni pie, por eso dice this page style empty. ¿Está? Comienzo un centrado. Después del centrado le digo que incluya una imagen. Esa imagen se llama logo NAM y está en la carpeta imágenes. O sea, si yo me voy a la carpeta imágenes, debería encontrar esta imagen que está aquí. Y le digo en una escala de representación. ¿Por qué? Porque esta imagen tiene un tamaño muy grande, entonces le digo que me la muestre al 20% del tamaño original. Hago un espaciado de 0,4 centímetros que está acá y después empiezo a escribir con distintas tipografías, voy cambiando los tamaños de las letras y la tipografía. Por ejemplo, escribo Universidad Nacional de Misiones, que está acá. Cuando yo coloco barra, estas dos barritas, le obligo al sistema a que inserte una línea en blanco. Esto fuerza entonces la ruptura de este párrafo para pasar al párrafo siguiente. Después deja un espacio vertical de 4 centímetros, de 0,4 centímetros. Escribo con tipografía grande y negrita, nombre de la facultad, esto que está acá.
después dejo otra vez espacio, con otra tipografía más grande, con este caso el HUC, dice tesis de, escribo grado, maestría, posgrado, doctorado, lo que fuera, modifico esto en función a lo que estoy necesitando, el título de mi tesis, el subtítulo si lo tuviera, y después el nombre del autor, acá va su nombre, que es esto que aparece aquí, quién es su director, tutor de tesis, eventualmente si tiene un codirector y el año en que se va a publicar. Aparece aquí 2024 porque este archivo ya lleva un año de desarrollo. Vuelvo nuevamente a mi documento. Después de la portada va un documento que se llama aval jurado. Entonces lo busco aquí, aval jurado, lo que es la carta donde los miembros del jurado indica de que han leído su tesis y recomienda que sea aceptada para la defensa. Entonces aquí ustedes, esto es optativo o no, con las distintas firmas y aclaración, y esto es lo que aparece en la siguiente página, aquí. Esta es la carta con el aval del jurado. Ustedes la pueden modificar y eventualmente si no la tiene, ahora les muestro algo, si esta tesis no tiene aval de jurado, lo que voy a hacer es voy a ponerme al principio de la línea y voy a poner un símbolo de porcentaje. Al poner un símbolo de porcentaje, fíjense que cambió la tipografía, ahora está en itálicas y tiene un color más celeste. Eso significa de que el compilador debe ignorar ese comando, que lo que yo le incluí con ese símbolo de porcentaje es un comentario. De esta manera, este archivo no se va a procesar durante la compilación porque yo lo marqué como comentario. De esta manera, entonces, yo puedo hacer de que el compilador incluya o excluya determinados archivos durante el proceso de la compilación. Profesor, Posterior, ¿sí? disculpe que lo moleste. Le hago una consulta por las dudas. Hay gente a que aparentemente no está pudiendo ingresar a la clase. ¿Será que tiene A ver, que solicitar permiso de admisión? perdón, pues yo tengo 29 asistentes aquí y se siguen sumando gente. La clase está abierta. Perfecto, profe. Está, ¿Está? gracias. Era solo para corroborar. Sí, no, la clase está abierta, hay 30 participantes, así que creo no, y está con AutoAdmit, así que si alguien pide para ingresar directamente el sistema lo acepta, le admite el acceso. Genial, profe. Gracias. Ah, bien, volvemos a un capítulo, a un archivo que va a ser la licencia. Esa licencia aparece acá, en la cual ustedes especifican el uso que se puede dar a este documento. ¿Está? Va dentro del archivo licencia el título de la tesis, a quién le pertenece, el tipo de licencia que tiene. Una de las características es que por ley todas las tesis ahora tienen que estar en formato de licencia Creative Commons, por lo tanto ya está definida la licencia abierta en este archivo. Lo único que tiene que hacer es ir al documento que se llama licencia, que está aquí, y lo que van a hacer es modifican el título que tiene su tesis, si es que tiene subtítulo o no. Si no lo tiene, coloco un símbolo de porcentaje para que no se compile. Acá coloco mi nombre. Este texto que continúa es una formalidad respecto al tipo de licencia que se aplica a todo el documento. Si esa tesis va a estar almacenada en un repositorio, pueden poner acá la dirección del repositorio de donde va a estar alojada. Y al final el copyright está con su nombre, o sea, ustedes colocan acá copyright 2025, el nombre para que aparezca aquí abajo el copyright, el dueño de esta publicación con una licencia, atribución al autor,
sin uso comercial y compartir de la misma manera. Vuelvo a mi documento, agrego a ver, dice, tiene varios usuarios pidiendo ingresar. Yo ingresé sin ningún problema. Ingresaste sin ningún problema, ¿no? Sí. Y no estoy viendo que haya gente pidiendo acceso. Bien, continúo entonces. Como yo les había comentado, Disculpe, ¿sí? ¿puedes volver a repetir lo del copyright? Te vuelvo a repetir lo del copyright. Voy al archivo de licencia. A ver, hace unos años se promulgó una ley que especifica de que todos los documentos de tesis y tesinas en las universidades tienen que estar publicadas en formato abierto en un repositorio institucional. Por lo general, cuando uno hace la entrega de su tesis, las universidades le hacen firmar un convenio de licencia en el cual ustedes se acuerdan de que esa tesis va a ser publicada y va a estar alojada en el repositorio. Generalmente, esa licencia es la licencia Creative Commons, con algunas particularidades que se tiene que atribuir al autor, no se puede usar comercialmente y se tiene que compartir de la misma manera. De esta forma, lo que hacemos es, ya incluimos en el documento de la tesis la declaración del autor de que esta tesis está bajo una licencia abierta y eventualmente si está ya alojada o tiene espacio en algún repositorio, yo puedo indicar dónde verlos. Me vuelve a aparecer el pedido tan muy rápidamente que alguien quiere ingresar, pero no los estoy viendo. A ver un segundito. Bueno. No sé si quedó explicado el tema de la licencia. Sí, profe. Digamos, la tesis, por más de que escribamos nosotras, queda siempre nosotros en la facu, como para, no sé, para cualquier persona que quiera o necesite capaz ver o algo así. Hay dos cosas. Uno, la tesis hay que entregarla en formato impreso, que se queda almacenada en la biblioteca, pero además se pide siempre una copia en formato digital que se va a almacenar en un repositorio. O sea, la universidad tiene la obligación de publicar las tesis en un repositorio de acceso abierto. Eso es lo que establece la ley. O sea, que se pueda, de tal manera que se pueda consultar no necesariamente solo en la biblioteca, sino también que se pueda descargar la tesis para poder estudiarla. Y por eso está este documento de licencia ya dentro del documento de la tesis. Bien, retomando, hay una consideración que habíamos planteado anteriormente, es que como esto fue creado en un entorno anglosajón, muchos de los nombres de los objetos que aparecen y que componen el documento aparecen en inglés. Por lo tanto, y como este sistema me permite redefinir los propios comandos y sus nombres, yo lo que puedo hacer es hacer de que los nombres aparezcan correctamente en el idioma que yo deseo. Por ejemplo, si yo no defino, no especifico nada, los capítulos van a aparecer con la palabra chapter y los números de página con page y las secciones como section. Entonces,
yo quiero que esto aparezca en idioma inglés, por lo tanto le voy a forzar a que los nombres de los objetos aparezcan en idioma inglés, por eso cargo este archivo que se llama redefiniciones. Este archivo que se llama redefiniciones, lo que hace es reescribe y le indica qué quiero que aparezca en cada uno de estos objetos. Por ejemplo, el índice de contenidos, quiero que diga índice general, o que diga índice de contenido, o índice del capítulo, la bibliografía, el índice de palabras, que las imágenes digan imagen, las tablas se llamen tablas, las partes, y así. Lo que les había comentado, por ejemplo, acerca de los capítulos. Si yo no coloco esto, el capítulo se va a referir como chapter. Y cada uno de los distintos objetos que forman parte de todo mi libro. Por lo tanto, al colocar esto que está acá, yo le obligo entonces al documento a que redefina los nombres con los cuales van a aparecer en mi documento. Si yo quiero cambiar la definición porque no me gusta, yo quiero que diga índice de contenido, bien, le digo cambio acá y le digo índice de contenido. Así de fácil. Y después en los textos me va a aparecer el nombre correcto. Esta es la función de este archivo que aparece acá como redefiniciones. Ahora bien, a partir de la primera página, que es la portada, que no tiene nada, voy a reducir, y después, fíjense, la carta de los directores no tiene encabezado, ni pie de página, ni número, tampoco la licencia, pero a partir de el prólogo, el prefacio y las distintas partes que continúan, hasta el comienzo del documento principal se numeran, inclusive el índice, se numeran con números romanos. Entonces, esa primera parte que se coloca con números romanos se identifica como en la parte frontal o el front matter, las páginas preliminares. En esas páginas preliminares, al colocar este comando que dice front matter, le digo todo lo que sigue a partir de acá va a ir numerada la página con números romanos. Y empiezo a llamar a los distintos archivos que forman la parte principal, el encabezado de mi documento, en los cuales puedo colocar un prólogo, un prefacio, los agradecimientos. Si yo no tengo prólogo y no tengo prefacio, simplemente coloco el porcentaje acá, y esta tesis no va a tener prólogo ni prefacio y se va directamente a la página de agradecimientos. Y me fijo que hay en cada uno de ellos, en el prólogo, no tiene nada, lo mismo el prefacio, pero acuérdense de que tienen que tener el nombre del capítulo, por eso tienen el chapter, el comando chapter y el nombre del capítulo. Y acá lo único que hace es crea un epígrafe dentro del prefacio y me puedo ir a los agradecimientos. A ver, voy a pasar acá. En los agradecimientos comienzo entonces con el comando chapter, que se va a llamar agradecimientos, y acá es simplemente un texto introductorio en el cual yo digo, bueno, agradezco a mi familia, a mis amigos, etcétera, etcétera, hace todo el proceso que son las palabras de agradecimiento y a quien yo estoy dedicando esta tesis que aparece acá. ¿Ah? Este nombre de capítulo es el que aparece aquí y este texto que está marcado acá es el que aparece aquí en mi PDF. Ahora, pasado esta etapa de los agradecimientos, me voy a crear el índice general y el índice de figuras y eventualmente el índice de las tablas. Así que acá hago una modificación para que aparezca la palabra página sobre los números y le digo
Table of Contents. Table of Contents lo que hace es crea un índice general para todo mi documento. Esto quiere decir que yo ni siquiera me tengo que preocupar por cómo se hace el índice, qué agregué, qué quité, qué número tiene, etcétera, etcétera, porque el compilador se va a encargar de hacer todo este trabajo a partir de la estructura de mi tesis. Así que esta palabra índice general es la que yo definí en las redefiniciones. Si yo quiero que se llame índice de contenido, iré entonces a las redefiniciones y cambiaré esta definición. Y toda esta definición de cómo está armado el prólogo, prefacio, agradecimiento, que ya tiene, fíjese aquí, con números romanos y después sigue con números arábigos, se construyó a partir de simplemente colocar este comando en mi documento principal. Si yo cambio de lugar en el documento de la tesis, cambio de lugar las ubicaciones de los capítulos, estos números se renumeran todos y se vuelven a regenerar en función de cómo quedan ubicados durante el proceso de compilación. Luego del índice general, coloco un comando que se llama clear page, que lo que hace es inserta una página en blanco, rompe, o sea, termina con esta página, limpia los contadores e inicia un índice nuevo. Y en este caso le digo, haceme un índice de las figuras con list of figures o índice de imágenes, que está a continuación. Me crea un pequeño índice en el cual le agrega el número de capítulo y un número secuencial de aparición de la imagen dentro de mi documento. Me muestra acá el pie de imagen, o lo que se llama el caption, y me indica en qué número de páginas se encuentra esa imagen. Eso quiere decir que yo simplemente voy insertando imágenes a lo largo de mis distintos documentos de capítulo, y este comando lo que va a hacer es, los va a identificar, los va a numerar, le va a asignar un número de capítulo y orden, y los va a agregar en esta página que está acá, de tal manera que yo haciendo clic sobre el hiperenlace, voy a ir al lugar donde está ubicada esa imagen en particular. Vuelvo a limpiar la página y agrego si es que tengo, esto no es opcional, si es que tengo tablas en mi archivo, en mi documento, agrego el comando list of tables. Así que me va a agregar otra página más con el índice de tablas. Esta palabra la definí en el archivo de redefiniciones, y aquí me muestra el número del capítulo y el orden secuencial en la cual aparece esta tabla dentro de mi documento. Y lo que aparece aquí es el pie de la imagen. En este caso las tablas se describen con un texto, pero no es pie, sino que es encabezado de la tabla y la página en la cual aparece esa tabla en particular. A continuación defino con el comando fancy que habíamos visto ya cuando hablamos de las distintas estéticas que le puedo dar al documento. Le digo que voy a utilizar fancy, de que la tipografía del título del encabezado va a ser de 15 puntos. Le digo, en este caso, que para cada página el título del capítulo aparezca a la izquierda y que la sección aparezca a la derecha, y que al pie de página aparezca el número, ¿está?, de ambos lados. En este caso fue el fancy here. Fancy hit significa el left y el right. La L es el left, la R es el right. Y en este caso digo que quiero que aparezca, ya vamos a ver cómo se ve esto en el documento principal. Y a partir de aquí, a partir de acá donde dice aquí agregas tus documentos, agrego el comando main matter para que deje de numerar en romano las páginas y empiece a numerarlas en arábigo. Incluyo un archivo que se llama índice comentado. Este archivo hay que agregarlo, hay que construirlo al final, recién al final de todo,
después de que se armó, porque los nombres de los capítulos y las páginas las voy a recompilar, las voy a rehacer después de que esté todo armado en mi documento. Así que puedo dejar este archivo vacío hasta el final y después completarlo. Ahora vamos a ver cómo hacemos esto. En este caso, esta tesis está dividida en partes y dentro de las partes los distintos capítulos. Por lo tanto, a la primera parte de mi tesis la voy a llamar contextualización, donde voy a definir el marco teórico, el resumen, la motivación. Entonces, cuando yo escribo contextualización, lo que voy a generar va a ser simplemente, ahí está el índice comentado que vamos a ver, esta que está acá. Esta palabra parte está definida en el archivo redefiniciones. Y esta palabra contextualización es la que yo definí acá. Esto lo único que hace es inserta una página con este título. Y nada más. Después, esto hay que quitar porque estas son las instrucciones de cómo se arma este libro de tesis. O sea, la vamos a saltear porque es lo que yo estoy explicando ahora. Así que las ayudas para editar y todas estas opciones, cómo se pone una imagen, una tabla, etcétera, etcétera, las salteo porque la tengo, es lo que estamos explicando. Bien, y ahora sí empiezo a incluir los capítulos, de mi tesis. Empiezo a incluir el resumen, me voy al archivo resumen. El archivo resumen, siempre comienzo con el comando clear double paste para que rompa el salto de página, siempre comience en una página derecha. Tiene que tener un comando chapter con el nombre del resumen, o sea, esto que aparece acá es esto que está acá. ¿Está? La palabra capítulo estaba definida en las redefiniciones y este número que está acá ahora es automático. Lo va a generar el sistema directamente en función de los resultados que va generando el compilador. Una cosa interesante a veces es poner una etiqueta debajo de la identificación del capítulo. En este caso coloco la etiqueta label, le digo que es el capítulo resumen. ¿Por qué? Porque voy a utilizar esta etiqueta en el índice comentado. Posteriormente voy a referenciar entonces a este resumen desde el índice comentado, que ya vamos a ver más luego cómo lo vamos armando. Bien, y después escribo en el resumen, coloco, va después la portada, etcétera, etcétera. ¿Está? Y eventualmente me piden que el mismo resumen esté en idioma inglés. Así que lo que hago es traduzco este texto que está acá y dentro del mismo archivo, el mismo capítulo de resumen, vuelvo a crear otro capítulo que le voy a llamar abstract. Pero tengan una cosa en consideración. Fíjense que aquí hay un asterisco. Ese asterisco indica de que no se tiene que numerar este capítulo, por lo tanto va a tener la misma lógica de construcción de un capítulo, pero no va a tener número. Cuando yo coloco un asterisco después de el nombre del comando, ese comando no se renumera y no aparece en el índice. Y es lo que aparece a continuación. Como abstract. ¿Ya? Como es un capítulo nuevo, me pasa a una página en blanco y aquí tengo entonces el texto en inglés que va a aparecer en mi resumen. Vuelvo a mi documento, me voy a incluir lo que voy a llamar la motivación. ¿Dónde está? Me hacen unos saltos. Acá estoy. Bien, en la motivación ya empiezo a definir todos los capítulos con la lógica, la estructura que yo tengo pensado armar mi tesis. Así que me voy a mirar qué dice motivación. Veo que hay un comando que se llama chapter, el nombre del capítulo.
Inmediatamente después del nombre del capítulo le puse una etiqueta para poder referenciarlo y llamarlo más tarde. Y acá simplemente puse un epígrafe, no puse más nada. Y en la motivación aparece el epígrafe, esto que está acá, ya está. Este comando ya directamente se encarga de formatear el epígrafe, ponerme la raya, separar el nombre, etcétera, etcétera. Vuelvo a la tesis y sigo viendo. Después tengo el capítulo de introducción, el marco teórico, marco metodológico, estado de la ciencia o estado del arte, etcétera. Yo defino los nombres y cómo los voy a organizar, dentro de mi libro de tesis. Luego de la contextualización, yo coloqué otra parte a la cual llamé investigación. En esa parte de investigación, ya que paso lo que vimos, marco teórico, vimos marco metodológico, estado de la ciencia, acá hay una tabla, y me voy a la parte de investigación, que es esto que está acá, estoy viendo acá. En la parte de investigación voy a utilizar 3 capítulos, uno que llamé métodos, otro que llamé especificación y otro que llamé validación. Así que me voy a métodos, siempre comienzo con el comando chapter, el nombre del capítulo, materiales y métodos y la etiqueta para poder referenciarlo luego en el índice comentado. Y el capítulo materiales y métodos que aparecen acá, dice, bueno, debe incluirse todos los detalles, etcétera. Me muestra cómo está armado los temas. Todo esto es a los fines de descriptivo. Ustedes lo pueden borrar, lo pueden quitar y modificar a su propio gusto. Después de la validación, voy a la parte final, que son los resultados, o sea, la tercera parte de mi tesis, en los cuales coloco, bueno, los resultados, la discusión y las conclusiones finales. Son los 3 capítulos que siguen. Acuérdense, los números se generan automáticamente. Tengo la discusión y por último los resultados de la tesis con un comando. Voy a aclarar. Tengo el comando chapter. Acá me olvidé, no tengo la etiqueta. Me olvidé poner la etiqueta resultados. Así que tendría que poner bien. Después tengo conclusiones. Este capítulo conclusiones sí tiene la etiqueta para las conclusiones. Tiene una sección, acuérdense de lo que vimos en el anidamiento, que era capítulo, sección, subsección, subsección. Fíjense que yo simplemente le escribo sección y automáticamente la numeración la va a calcular el compilador como 13.1 dependiendo del capítulo 13. ¿Cómo creo una subsección? Voy a volver y la voy a quitar de acá. Simplemente la pinto y me voy a esta opción que le digo subsection. Y automáticamente me creó la subsección. ¿Tá? Bien, y esta es una subsección, entonces el compilador le va a asignar el número del capítulo, el número de la sección y la subsección, y fíjense cómo va cambiando inclusive el tamaño de la tipografía de los títulos, el tamaño y la tipografía la va cambiando en la función de lo que se definió anteriormente en el preámbulo. Que vuelvo a mi documento de tesis, estaba en los resultados. Posteriormente a los resultados
estaba aquí. Y después las conclusiones corresponde agregar los anexos. En este caso, como ya terminé de cargar los capítulos que van a tener su correspondiente número de página, le voy a decir, acá comienza la parte final, por lo tanto le digo, esto es back matter. En este caso lo que hace es, las páginas mantienen la numeración en arábigo, pero todos los capítulos ya no llevan más números, o sea, ya no van a aparecer numerados como parte de capitular de mi documento. Voy a crear una nueva parte que va a ser el de los anexos, por lo tanto me va a poner una página en blanco que dice parte tanto anexos. Salto la página y acá incluyo en los anexos, incluyo en este caso un archivo que es un censo, que es un dato de referencia simplemente que lo coloco. Después coloco un capítulo de glosario en el cual agrego todos los acrónimos que definí en su momento con el comando acronym dentro de mi documento principal. Al decirle que quiero que imprima el glosario y que la forma de este glosario es de los acrónimos, todas las abreviaturas que yo utilicé y que las definí en los documentos, en los distintos capítulos, van a aparecer acá ordenados alfabéticamente. Y para darle una mayor definición y explicación en mi documento, incluyo un glosario de términos. En este caso no son abreviaturas, sino son palabras. Entonces, después de los acrónimos, agrego un glosario de términos en el cual las palabras que yo definí como parte del glosario en cada uno de los capítulos van a aparecer acá con la explicación, inclusive con el número de página en el cual aparece esa definición. Por ejemplo, yo definí en alguna parte, en algún capítulo, le dije que la palabra brecha digital era parte de una definición y me va a aparecer entonces automáticamente en esta página separada, inclusive en qué páginas aparecen. Fíjense, por ejemplo, la palabra conectividad aparece en la página 8 y 17 y yo puedo navegar de vuelta a la página 8 y 17 de mi documento, en el cual aparecerá la palabra conectividad en algún lugar, de tal manera que yo puedo ir del documento a las definiciones y posteriormente de vuelta. Y la parte interesante es cómo armo la bibliografía. Así que voy a definir que quiero un capítulo que se va a llamar bibliografía. Como yo digo que esto ya es parte del Black Matter, los números, no aparecen los números ya no aparecen los números de página. Así que estaba en el glosario de términos y me va a aparecer, perdón, tenía una parte previa que era referencias, acá tengo. Separo una parte más que le digo referencias y creo un capítulo que se llame bibliografía. Que no tiene número, porque es parte del back matter. Bien, acá simplemente le coloqué un pequeño texto y lo que hago, acá hice una pequeña redefinición de cómo se muestra la bibliografía. A los efectos de aclarar, simplemente a los efectos aclaratorios, yo separé los distintos tipos de referencia bibliográfica en lo que son libros, lo que son artículos, lo que son artículos de congreso, publicaciones de congreso, lo que son tesis, informes técnicos y eventualmente páginas web y otras monografías. Entonces, lo que hago es secuencialmente llamo varias veces al comando print bibliography para que imprima la bibliografía, le doy un encabezado, pero le pongo un filtro. En este caso le digo que el tipo que quiero que filtre sea los libros, en este caso le puse type book, y el título que debe aparecer es libros, que es esto que estoy viendo aquí.
Y a continuación, el sistema lo que va a hacer es va a traer todas las bibliografías que estaban definidas como libros en mi archivo bibliografía.bib y que yo lo cité en mi documento en algún lugar. O sea que este print bibliography lo que va a hacer es va a leer este archivo que está acá, que es mi referencia bibliográfica. Entonces, todos los que tengan la clave book los va a traer aquí. ¿Está? Pero como esta base de datos está toda mezclada, fíjense que hay book, hay article, de vuelta aparece un book y así sucesivamente. A mí mucho no me interesa porque este archivo bibliográfico está creado alfabéticamente con un programa externo que está acá arriba, que les puede dar, ustedes pueden utilizar esta página en la cual ustedes le pegan su archivo de bibliografía y le deja perfectamente ordenadito, ordenado alfabéticamente para incluirlo en su archivo bibliográfico. Vuelvo aquí donde estaba imprimiendo la bibliografía, así que lo que digo, primero imprimime los libros. Y llamo al comando print bibliography y le digo el tipo de bibliografía es book, con el título libros, y comienza a imprimir todos los libros. A continuación, imprimime todo lo que son artículos con el texto artículo adelante. Así que coloca el texto artículo y sigue poniendo la lista de artículos. Después le pido memorias de congreso, tesis, informe técnico, bibliografía, pero resulta ser que no aparece nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguno de esos elementos, no tengo ninguno de esos elementos citados en mi bibliografía, por lo tanto, no van a aparecer a medida que no sean correctamente definidos en el archivo bibliografía.bib. Y, como dijimos, el documento principal debe finalizar con el comando end document. Aquí finaliza la receta de cómo se construye el libro de mi tesis. Así que con esto tenemos una vista general de cómo voy a armar mi documento de tesis. Vuelvo a decir, si yo no quiero que aparezca algo, simplemente le coloco el porcentaje y esto no va a aparecer. Y esto es muy útil para acelerar los procesos, o sea, a medida que yo voy construyendo y que ya no tengo que corregir ni modificar y quiero que se compile más rápido mi documento, simplemente voy comentando los capítulos que ya cerré. No los voy a ver en el PDF porque yo ya sé que están bien hechos, están bien construidos, entonces directamente para no tener que volver a generar un archivo voluminoso de todo mi libro, empiezo a comentar los capítulos que yo no quiero que se compilen ni aparezcan en el documento final. Por supuesto, en la última pasada tengo que tomarme la precaución de quitar todos los porcentajes que coloqué de las páginas que no fui incluyendo en mi documento principal. Bien. Tenemos un rato como para repasar y escucharles dudas, algunos comentarios, algunas preguntas que tengan respecto a la lógica de cómo armar mi documento. Sí, profe, ¿yo le puedo preguntar algo? Sí, por supuesto, estamos para eso. Bueno, todo este desarrollo que estuvimos viendo es ¿Sí? la copia que ya, digamos, usted armó y nosotros podemos ir modificando sobre esa. Exactamente, vuelvo a decir. Bueno, Yo les sí. compartí en ese enlace que se llama Tesis de Yapa, ustedes pueden ver en modo lectura esta estructura de tesis. Lo que tienen que hacer es tienen que copiársela a su proyecto. Está en las últimas transparencias que vimos recién. De todas maneras, las voy a levantar al aula virtual para que tengan el enlace de cómo hacer. Pero lo que tienen que hacer es, se van a la página tesis de Yapa, que está en bit.ly, les va a abrir esta estructura, pero está en modo lectura, ustedes no pueden modificar, por lo tanto en el menú del overleaf hacen una copia de este proyecto. Le ponen el nombre de su tesis y a partir de ahí esta tesis es suya. Ustedes simplemente se dedican a agregarle contenido. Claro, por ahí toda la parte de lo que ya
en algunos casos, algunos ya tenemos en un Word, le podemos importar. Bueno, ahora hay una cuestión a esto, no hay una opción de importar del Word. Lo que se puede hacer, y yo les recomiendo, lo pueden ir haciendo por parte, es copiar y pegar los capítulos del Word. O sea, copiar un capítulo entero y pegarlo dentro del capítulo de LaTeX. Y después modificarle lo que son las secciones y las subsecciones. Vuelvo a decir. Sería de lo que usted mostró, por ejemplo, de lo que usted ya tiene, Sí. por ejemplo, marco teórico. Marco Ahí teórico, copio sí. todo lo que yo tengo, supongo. Si ya escribiste tu marco teórico, te vas al Word, copias ese capítulo y lo pegás dentro del capítulo marco teórico. Bien. Y Okay. le empezás a dar formato. Sí, sería ir de lo que yo tengo poniendo en cada una de las carpetitas que usted fue mostrando. Exactamente, exactamente. Una opción, les voy a volver a compartir algo acá. Denme un segundito. Una opción que ustedes tienen es poder compartir su proyecto para que el director de tesis pueda ir viendo o les pueda ir haciendo comentarios directamente. En ese caso ustedes van a este iconito que dice Share, que está acá, bien arriba a la derecha. Si lo pulsan, le va a pedir una dirección de correo electrónico, le va a pedir una dirección de correo electrónico a quien enviarle, a quien van a invitar a hacer. Y acá abajo, una vez que ustedes eligen a una persona, le pregunta, ¿esa persona puede editar su documento o solamente va a ser alguien que puede mirarlo? Si ustedes lo quieren compartir para que alguien lo vea, lo ponen acá en Viewer. Si le quieren permitir a esa persona que pueda modificar su contenido, lo colocan como editor y le envían la invitación. ¿Por qué es útil esto? Porque eventualmente si le comparten esto a su director de tesis y el director de tesis, vamos a en algún lugar en los resultados, quiere hacerle algún comentario, lo que puede hacer es le marca aquí, está, y le dice agrego un comentario. ¿Qué quiere decir? De que su director puede participar y hacerle las observaciones directamente aquí adentro. Entonces yo le digo, escribo acá mi comentario, o sea, esto requiere más desarrollo, etcétera, etcétera, y me pone un comentario. Y me va a aparecer ese comentario dentro del documento, de la misma manera que aparecen los comentarios cuando yo trabajo en un documento compartido con el procesador de texto de Google. Así que, si alguien ya tiene su trabajo desarrollado y quiere avanzar con esto, lo que puede hacer es, si quiere, me comparte, me agrega a su proyecto como colaborador y eventualmente podemos hacerle alguna asistencia en las correcciones de formato o cómo hacer los ajustes necesarios para que el libro quede adecuadamente. Mi dirección de correo electrónico está en el aula virtual, así que la pueden, si es que asumen de que quieren que le haga algún tipo de asesoría y acompañamiento en la construcción de su libro, me agregan como colaborador en su proyecto y puedo entonces a partir de ahí hacerle las correcciones necesarias de formato, no de contenido. Yo no voy a intervenir en el contenido más que asegurarme de que ustedes tengan el formato correctamente construido. Así que no sé si se aclaró. Y cualquier cosa, nosotros seguimos, o sea, amén de que nos queda un encuentro más donde vamos a trabajar en el trabajo, en el diseño o las características de lo que es una publicación científica, ya no un libro de tesis, sino algo
más específico, como es el caso de un paper, una publicación científica, en este tiempo estamos dispuestos a ofrecerles un acompañamiento en el diseño de su libro de tesis para asegurar de que salga lo más hermoso posible y ajustado a los requerimientos que ustedes tienen de sus documentos. Bien, ¿alguna consulta adicional? ¿Alguna más? En el chat, Sí, hay chat. María Tofanín dice, profesor, para crear la bibliografía cargamos en Zotero y luego se descarga desde ahí un archivo con la bibliografía. Esa es una, hay muchas formas, vuelvo a decir, ¿se acuerdan que les dije cada maestrito tiene su librito? Trabajar con Zotero es muy útil porque me permite, en muchos casos, obtener el PDF para poder leerlo y eventualmente hacer anotaciones en el PDF, y puedo exportar la bibliografía desde el Zotero a el archivo .bib que yo necesito. La otra forma es simplemente cuando yo veo una referencia bibliográfica en algún repositorio o en alguna revista que me dice cómo citar este artículo, tengo que ir a la opción de cómo citar y descargarme la entrada en la base de datos y copiar esa definición y pegarla adentro de mi archivo bibliografía.bib. O sea, yo voy a ir construyendo un archivo que se llama bibliografía.bib, que es mi base de datos bibliográfica, le voy a ir agregando los distintos documentos que voy encontrando, que los puedo generar copiando desde las revistas, copiando desde los repositorios o exportando desde Zotero. Hay muchas formas de ir armando este archivo de bibliografía. No sé si contesté. Hola, buenas tardes, profesor. ¿Sí? Tengo una consulta por ahí, no sé, que tiene que ver un poco con por ahí una funcionalidad que uno tiene como medio incorporada en el Word, que tiene que ver con el corrector ortográfico Sí. y digo, no sé, digo, o no estoy no sé si no lo estoy entendiendo acá, si existe esa posibilidad o Sí, no, o hay que instalar algo. existe esa posibilidad, inclusive el corrector ortográfico es multilenguaje. Dentro de los complementos, hay un complemento que tiene el overleaf, que no me estoy viendo dónde está, pero en las herramientas y los complementos hay una opción de agregar un elemento que es el corrector que, a ver si yo no estoy utilizando estoy utilizando el PaperPal o el Grammarly. Uno de esos dos lo tengo directamente activado. Tengo activado el Grammarly y el PaperPal directamente dentro del Overleaf. Esto quiere decir que a medida que yo estoy escribiendo, el corrector ortográfico me va haciendo las sugerencias para corregir no solamente la ortografía, inclusive la semántica. Y me ha resultado de gran utilidad muchas veces cuando tengo que escribir artículos que están en inglés y muchas veces los giros idiomáticos que tiene el idioma inglés no son tan lineales como nuestro pensamiento y en este caso el Grammarly me sugiere cómo corregir adecuadamente el texto en inglés para que se adecue a los anglosajones, ¿no? Así que tiene una determinada cantidad de ¿cómo sí, es? Requerimientos gratis. tiene una determinada cantidad por día. O sea, la versión gratuita me permite utilizarlo para creo que 50 correcciones al día y se resetea al día siguiente. Así que en el caso del PaperPal no tiene, creo que límites, me corrige todo, pero el Grammarly en las correcciones semánticas tiene un pequeño límite en la versión gratuita. Aún así, es una gran ayuda porque aparece resaltado con un color verde muy fluo cuando el sistema detecta de que hay una palabra o una frase que está incorrecta en el idioma que estoy escribiendo. Yo lo bajé y mails, avisos, lo que fuese, me corrige la redacción. Ajá.
Así que muy útil en ese sentido de que, inclusive cuando uno hay que ponerlo en otro idioma, ¿no? Que a veces el pensamiento y el giro idiomático no es el mismo, y en este caso las formas de redactar, por ejemplo, en inglés cada vez que aparece la palabra and me fuerza a que coloque una coma, y a veces cuando traducimos una cosa y esto y otro, en el inglés tiene que ir una coma después del and y obligatoriamente me la coloca y no me deja sacar el error hasta que yo lo corrija adecuadamente. Así que vuelvo a decir, pueden utilizar Grammarly o PaperPal, y uno de ellos está embebido dentro del Overleaf ya para funcionar en forma automática. Profesor, disculpe, tengo una consulta. Sí, dale, Martín. Yo copié, sería su archivo, su plantilla del Overleaf para usarlo, pero me dice que ya mi periodo de prueba, o sea, de lo que es la compilación del programa en la página web, ya terminó. ¿Ahí directamente tengo que usar sí o sí el programa o hay otra forma de solucionarlo? ¿Vos te registraste en el Overleaf con tu cuenta? Claro, yo estoy con mi cuenta y ahí aparece como que la compilación ya No, superó el límite. lo que puede pasar es que el tiempo de compilación superó el límite. Entonces, o sea, lo que pasa es que la versión gratuita tiene ciertos requerimientos con respecto al tamaño del archivo resultante. Y que cuando se genera un archivo muy grande, probablemente le diga que superaste el límite de tiempo de espera en la compilación. Lo que eventualmente se puede hacer en este caso es empezar a comentar todos los capítulos en los cuales no estás trabajando. O sea, viste que vimos hoy introducción, marco teórico, ponerle un porcentaje adelante para que no los incluya en el proceso de compilación. Entonces, sentarte a trabajar en el capítulo que estás desarrollando hasta que esté correcto, y después simplemente lo comentás y lo descomentás para que aparezca o no en el Overleaf. La opción alternativa aquí es, en lugar de utilizar Overleaf en línea, instalarte el entorno LaTeX en la computadora. Lo explicamos en la primera clase. Tendrías que ver cómo se instala el programa TextStudio. Previo a eso tenés que instalar el compilador, te instalás el TextStudio y de esa manera vos podés ahí directamente, sin límite, podés trabajar en tu máquina local. Ya no trabajarías más en Overleaf, sino que estarías trabajando directamente en tu propia computadora. Y no tendrías ningún tipo de limitación en tiempo y tamaño. Perfecto, profe, voy a hacer eso. Gracias. Bien. Cualquier cosa, vuelvo a decir, tienen mi dirección en el Telegram, pueden escribir ahí y lo puedo orientar, los puedo ir ayudando en el armado para que puedan trabajar y hacer de la forma más precisa su libro de tesis. Bien, ¿alguna consulta más? Supongo que dudas debe haber muchas, pero a partir de acá implica de que hagan una copia del proyecto y empiecen a experimentar, empiecen a escribir en los capítulos, o eventualmente, si ya hicieron algún avance en el Word, copiar del Word y pegarlo en el LaTeX y empezar a hacer el proceso de recompilación.